Algunos flagelantes creían poder revivir a bebés y niños muertos. También hubo un cuento famoso sobre una vaca que hablaba. Un milagro atribuido a los flagelantes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, pidamos perdón a Dios por la salvación de este humilde sacerdote y de vosotros. Santo Padre, líbranos de nuestro sufrimiento. A lo largo del Rin parecieran estar ocurriendo milagros. Mientras que en Aviñón, Francia, en el corazón del cristianismo, 400 personas mueren al día. El Papa Clemente VI sabe que los flagelantes representan una seria amenaza a su autoridad, pero sus cardenales le aconsejan no actuar apresuradamente. Temen que un ataque contra el movimiento, en la cima de su popularidad, pueda ser contraproducente para la Iglesia misma. Se establece una interesante dinámica entre la actitud popular hacia los flagelantes y la actitud de las autoridades hacia ellos. Las autoridades tendían a tomar una postura hostil, pero la gente por el otro lado parecía apoyar a los flagelantes principalmente porque la aparición de ellos se asociaba con el abatimiento y la prevención de la peste. Clemente no puede hacer nada para sofocar la insurgencia. Y el movimiento está por asumir una posición más drástica. Estas procesiones son experimentadas por la gente común, el cristiano común, como una experiencia moral totalmente transformadora que la eleva y la hace sentir que tiene la fuerza y la energía para hacer de su ciudad, de su pueblo, un mejor lugar. Y harán lo que sea para lograrlo. Puede que tengan que jurar que jamás apostarán de nuevo, o tengan que sacar a las prostitutas fuera de la ciudad o expulsar a los judíos hasta quemarlos. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Ajimé ha viajado a través de cientos de kilómetros devastados por la peste. Pero en su camino le espera un horror peor, un baño de sangre de proporciones épicas. Es de humanos, supongo, buscar un chivo expiatorio en tiempos de crisis. Los judíos siempre parecen ser chivos expiatorios, y en la peste negra también lo son. ¡Atrápenlo, atrápenlo! ¡Atrapen al judío! Para los flagelantes, hay poco trecho entre criticar a la Iglesia y atacar a los judíos. Para los cristianos medievales, nadie ofende más a Dios. Existe una larga historia de libelos sangrientos contra los judíos, una larga historia de persecución de los judíos por parte de los cristianos en la Edad Media. Delatado por su distintiva vestimenta que lo identifica como judío, Ajimé es llevado al pueblo para ser interrogado. Él no está solo, según el historiador del siglo XIV, Jean de Venette. De la infección y la repentina mortandad que ésta trajo, se culpa a los judíos, de quienes se dice envenenaron los pozos y los ríos y contaminaron el aire. ¿Qué había en el saco que te dio el rabino? ¿Qué había en el saco? Lo juro, juro que no me dieron ningún saco. Mentiroso, mentiroso, envenenaste los pozos, ¿no es así? Lo juro. Mentiroso, mentiroso. Lo juro. Luego de horas de tortura, Ajimé no aguanta más. Falsamente confiesa que un rabino le dio el saco lleno de veneno y que lo usó para envenenar los pozos. Eran forzados a confesar que ningún judío era inocente. Todos los judíos eran culpables, todos eran parte de esta conspiración y nadie podía ser librado de los cargos. De Venette escribe que confesiones como la de Ajimé surcan las aguas del Rin. Por consiguiente, el mundo entero se levantó brutalmente contra ellos. Y en las comunidades judías, muchos miles fueron indiscriminadamente asesinados en forma sanguinaria y quemados vivos por los cristianos. 1349, Estrasburgo, Francia. Decían, lo que nos está envenenando es la presencia en sí de los judíos. La presencia de los judíos es un mal moral. Ha sido nuestro pecado tolerarlos y esto es lo que ha traído este castigo.
Como recalcó el Papa Clemente VI en aquel momento, los judíos morían en cantidades iguales que los cristianos, así que carecía de sentido argumentar que los judíos estuviesen envenenando a la gente durante la peste negra. Los ruegos del Papa caen en oídos sordos. En el día de San Valentín de 1349, los habitantes de Estrasburgo reúnen a 2000 judíos y los queman en hogueras. Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. El pueblo de Europa ha sido envenenado no por un insidioso plan judío, sino por el temor, el odio y la ignorancia. La combinación letal se está propagando incontroladamente, aún más rápido que la peste negra. ...1349, Estrasburgo, Francia. En el invierno de 1349, cristianos de Alemania, Francia y Suiza conducen a sus vecinos judíos a una horrenda masacre con la intención de apaciguar a un Dios enojado. Pero la violencia no puede detener el tétrico avance de la peste negra. En Aviñón, casi la totalidad de la nobleza ha abandonado la ciudad. Hasta el Papa se confina en su casa campestre, desconfiando de la protección de su pared de fuego. Solo un miembro de su corte se queda, el afamado médico Guy de Chauliac. Pero la investigación final del envejecido cirujano sobre la enfermedad toca las puertas de su casa. Guy de Chauliac continuó visitando enfermos durante la peste al punto de que él mismo contrajo la enfermedad. Y hasta en su lecho de muerte, él no sabe realmente el origen de lo que está padeciendo. Pero está dispuesto a ayudar a la gente. El compromiso heroico de Chauliac lo ha llevado al borde de la muerte. Nadie mejor que él sabe la escasa probabilidad que tiene de recuperarse. Mientras el heroico médico lucha por su vida en Francia, el movimiento flagelante en Alemania comienza a derrumbarse. 1349, Friburgo, Alemania. Originalmente compuesto de fanáticos devotos, los flagelantes ahora atraen a forajidos. Cuidadosamente comparten botines saqueados por hordas de las iglesias y se asocian abiertamente con mujeres pendencieras. Da la impresión, por algunas de esas historias, de que en algunos de esos pueblos los flagelantes eran tratados casi como estrellas de rock y que realizaban lo que podríamos llamar fiestas de flagelantes posconciertos. La presencia de la sangre, los cuerpos semidesnudos, el sudor, la musculatura definida y todo eso, sin dudas, excitaban a muchas campesinas jóvenes. Eso y el hecho de que sencillamente había demasiadas emociones desatadas en aquel momento. Simplemente era demasiado. Las autoridades finalmente actúan contra ellos. En octubre de 1349, el Papa Clemente VI hace un llamado a los flagelantes para que recapaciten, pero es ignorado abiertamente. La Iglesia, de hecho, tiene que acudir a medios políticos para detener a los flagelantes, que comienzan a ser arrestados o desterrados por efectivos militares. Algunos maestros, ahora llamados maestros de errores, son capturados y decapitados. Te hallamos culpable de herejía y por ello te sentenciamos a morir. Que Dios se apiade de tu alma. ...1349, Cracovia, Polonia. Aún con el movimiento flagelante fracturado, gran parte de Europa sigue siendo violentamente hostil con la disminuida comunidad judía. Los sobrevivientes se convierten en refugiados en busca de tierras seguras. En gran parte de Europa, Francia, Inglaterra y muchas ciudades alemanas,
No había judíos para finales del siglo XIV, habían sido expulsados o asesinados, pero en algunos lugares los judíos recibían protección por parte de monarcas, quienes los invitaban a establecerse. Uno de esos lugares era Polonia. En 1349, Polonia es gobernada por el rey Casimiro el Grande. La leyenda reza que él se enamoró de una mujer judía llamada Esterka o Esther, y que por amor a ella emitió un decreto de protección para los judíos de Polonia e invitó a más judíos al país. Una de las ironías es que condujo a la comunidad judía alemana a Polonia. Y 700 años después, ese ciclo se repitió de nuevo con el mismo grupo de alemanes. En el invierno de 1349, la peste avanza hacia el norte, hacia la península escandinava. Para cuando llega a Rusia, 2 años más tarde, la crisis en Francia ya ha pasado. Después de aniquilar a casi la mitad de la población de Europa, la peste está llegando a su final. Las enfermedades infecciosas pasan por ciclos naturales hasta que ese ciclo es roto, bien sea por factores humanos o por